Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Aquí estamos nuevamente en esta nueva sesión de Apocalipsis y deseamos que el Señor le esté bendiciendo, acompañando. Seguimos en esta crisis sanitaria que nos tiene en casa, pero que nos ha permitido tal vez, y esperamos que así sea para ustedes también, acercarnos al Señor, meditar en nuestra vida espiritual y también tomar este tiempo para estudiar su palabra y conversar de las cosas que son trascendentales en la vida y que estos problemas que vivimos de repente nos ponen para pensar en estas cosas que a veces no nos damos el tiempo de hacerlo. Así que estamos muy contentos una vez más de estar con ustedes, de poderles acompañar y poder estar con el Señor, ¿no es cierto?, juntos en esta hora. Muy bien, vamos a orar, vamos a tomar el capítulo 18 de Apocalipsis. Amor, lo que pasa es que va a salir al revés. Muy bien, vamos entonces a orar para que Dios nos pueda acompañar y dirigir en esta hora. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones, gracias porque nos puedes permitir estudiar tu palabra y poder ya estar en el capítulo 18 de Apocalipsis. Ilumínanos, guíanos para entenderlo y también escuchar tu voz en esta noche, Señor, que tú deseas hablarnos a nuestros corazones. Acompáñanos y guíanos, los pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Ayer cometí un error cuando explicaba de la Biblia y hablaba de Babilonia, de que Babilonia, ¿cierto?, había habido una profecía donde Babilonia nunca más habitaría, y dije que desde Turquía se iba hacia una equivocación, desde Irak. Babilonia actualmente está en lo que hoy día es Irak, y en Irak la Babilonia está alrededor de unos 95 kilómetros de Bagdad, la capital, y hay un pueblo cerca allí donde se mueve, pero si uno ve los videos actuales de Babilonia no hay nada en Babilonia, solo las ruinas que quedan, un león allí de lo que fue las puertas de los leones de Babilonia, etcétera, y las demás ruinas que existen en Babilonia, pero nadie vive en Babilonia y no es ninguna ciudad, como yo explicaba ayer, como otras antiguas ciudades que todavía se conservan. Así que, la profecía de Isaías 13 justamente decía que en Babilonia no viviría, no habitaría nunca más nadie. Entonces, en el tiempo que Isaías dice esto, era una locura. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado cuando ve las profecías de la Biblia y decir, no, esto es imposible que se cumpla. Bueno, se han cumplido en el pasado y también se cumplirán ahora y especialmente en los tiempos en que vivimos. Muy bien, vamos entonces, después de haber hecho esa aclaración, a estudiar Apocalipsis capítulo 18, ¿no es cierto? La suerte de Babilonia. Y veamos aquí el capítulo 18 ahora ya. Dice así. También les refirió Jesús perdón, digo que de libros lo tenía abierto y vi otra cosa. Ahora, ahora sí, Apocalipsis capítulo 18, la caída de Babilonia. Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y otra vez, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella tal como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle el doble a ella. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto,
porque dice en su corazón: yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán, y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Poniéndose lejos por el temor de su tormento dirán: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vimos tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda, escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y alma de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas, espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pondrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura, escarlata y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todo piloto y todos los que viajan en naves, los marineros y todos los que trabajan en el mar se pusieron lejos, y viendo el humo en su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando, diciendo: ay, ay de la grande ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. En una sola hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Voz de arpistas, músicos, flautistas y trompetistas no se oirán más de ti, ni se hallará más de ti artífice de oficio alguno, ni ruido de molinos se oirán más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Muy bien, aquí encontramos varios símbolos, ciudades mencionadas, etcétera, ¿no es cierto?, que hacen una referencias a algunas cosas del Antiguo Testamento también, como vamos a ver en esta oportunidad. Apocalipsis 18 presenta, ¿no es cierto?, un poderoso llamado mediante el uso de una ilustración. El ángel, ¿no es cierto?, aquí que alumbra toda la tierra, está queriendo decirnos que está haciendo un gran llamado. Y la narración centellea con muchos recuerdos del Antiguo Testamento, como vamos a ver en un momento más. Juan ha descrito las fuerzas opositoras mediante una mujer, veíamos ayer en el capítulo 17. Y ahora sigue usando ese símbolo, pero incluye también otro, el de una ciudad, ¿no es cierto?, que la menciona como Babilonia. Y las dos llama con el mismo nombre, a la mujer, a Babilonia y la ciudad. Bueno, no olvidemos que Babilonia es un símbolo de los poderes enemigos de Dios. Y aquí se menciona también otras ciudades que también tienen algún simbolismo especial, como vamos a ver ahora. El capítulo 18 es una apelación, es un llamado. Después de advertirnos de los juicios, de las plagas y de los juicios que vendrá sobre Babilonia, ahora el Señor hace un llamado, una apelación fuerte para no caer y no tener que sufrir la condenación de Babilonia.
Juan ya puso el fundamento en los capítulos anteriores, en el capítulo 13 y 17, los desarrollos futuros, ¿no es cierto?, de lo que iba a pasar, de las fuerzas que se unirán al Estado para perseguir al pueblo de Dios. La última advertencia en el capítulo 14, ¿no es cierto?, el mensaje de los, en el capítulo 14, bien digo, el mensaje de los tres ángeles, ¿no es cierto?, la última advertencia. El capítulo 16, la ira de Dios. Y esta apelación, ¿no es cierto?, en el capítulo 18, que Juan la hace en forma apremiante. Está en juego la vida eterna de cada habitante de este planeta. Por eso es un gran ángel, iluminó al mundo, etcétera, con gran voz. Está llamando a algo urgente. Con su típico estilo apocalíptico, simbólico, Juan mezcla y une sus imágenes aquí para finalmente ver en qué terminará este poder enemigo de Dios. En un momento Babilonia es una ciudad, en otro momento es una mujer, ¿no es cierto?, mala, y debemos ver el marco general y no perder nosotros en los detalles, sino lo que realmente quiere decirnos Juan y Dios a través del profeta Juan. Solo así conseguiremos ver el efecto principal. Muy bien, veamos el cuadro. Imaginemos una ciudad que está por ser abrazada en llamas. Eso es lo que aquí cuando habla de Babilonia, ¿no es cierto? Y está a punto de recibir el fuego de Dios, ¿no es cierto? El juicio de Dios. Así que va recibiendo estas imágenes. Luego va a ser un holocausto de enorme proporción. El fuego no dejará nada en pie. Dice que todo lo va a consumir, lamentablemente. Hay una cantidad de gente que tiene grandes intereses en la ciudad. No olvidemos que esta unión de poder político religioso hace que la gente, ¿no es cierto?, cifre sus esperanzas hacia este movimiento político religioso. Los comerciantes que hicieron su fortuna con su tráfico, los marinos que llegaron a ser ricos transportados sus mercaderías hacia y desde la ciudad. Y los reyes que fueron agasajados, ¿no es cierto?, por ella también. Entonces la chispa del fuego brota de un montón de escombros, ¿no es cierto?, y consume la ciudad. En cuestión de segundos toda la ciudad está en llamas. Desde una distancia los reyes, los marinos, observan y se asombran cómo rápidamente esto cae. Entonces aquí está haciendo referencia que en un momento el poder que se une al poder político, el poder religioso, en algún momento será destruido. Ya, ¿no es cierto?, el momento antes de la venida de Cristo. Ahora, el llamado que hace el ángel es antes del tiempo de gracia, que termina el tiempo de gracia, ¿no es cierto?, y que iluminará con gran poder, un mensaje fuerte, importante. A ese mensaje tenemos que estar atentos nosotros, escuchar, para que tomemos la decisión correcta, de la cual aquí nos va a mostrar la Biblia. No hay bombero en el mundo que pueda apagar, ¿no es cierto?, ese fuego infernal. Arderá hasta que no quede ninguna astilla, es decir, la destrucción será completa y total, y las ruinas mismas se vuelven en ceniza. Será como si Babilonia nunca hubiera existido. ¿Se acuerdan? Hace un momento mencionaba que ayer habíamos hablado que una de las profecías de Isaías, capítulo 13, era justamente con Babilonia, que sería nunca más habitada. Bueno, este mismo símbolo usa entonces ahora para este poder enemigo de Dios, de que nunca más volvería a existir. Ahora, el mensaje más urgente. Dice Apocalipsis, ¿no es cierto?, 18 habla de un gran ángel. Apocalipsis 14 estudiamos el mensaje de los tres ángeles que era anunciado a gran voz, ¿no es cierto?, y advierte a los moradores de la tierra acerca del significado de los eventos actuales y acerca de las espantosas consecuencias de mantenerse de parte de Satanás. Entonces, este mensaje es un último llamado del Señor para que dejemos las prácticas equivocadas y podamos aceptar la verdad de Dios. En un mensaje de este ángel es con una urgencia aún mayor, dice, con voz potente. Está apurado este ángel para que lo aceptemos. Y toda la tierra es alumbrada con su gloria. Miren, cuando Dios destruya, finalmente el mundo, destruya los poderes enemigos de Dios, nadie va a poder decir yo no sabía. Este ángel representa que ese mensaje va a llegar a todo el mundo. Y puede ser que esta es la oportunidad que tú estás teniendo para recibir ese mensaje.
Seguramente el Señor está permitiendo que tú puedas escuchar, ver, revisar este video tal vez días después que lo hicimos, para que puedas ser alertado por Dios de las cosas que vendrán, y es importante poder aceptarle en esta hora. La llegada de este ángel señala una fase aún futura, ¿no es cierto?, de la última amonestación de Dios al mundo. Acuérdense ustedes que a partir del capítulo ya 13 en adelante, 14 especialmente, 14 y 15, vienen las cosas hacia el futuro, que no han sucedido. Y será un fuerte pregón que llegará a todo el mundo. Y recordemos entonces la predicación de Noé. Noé estuvo predicando 120 años, hablando de que vendría el diluvio. Y la verdad que era como algo extraordinario, difícil, porque en ese tiempo no llovía. Entonces, ¿qué? ¿Va a haber un diluvio? Era una locura que predicaba Noé. Pero Dios, ¿no es cierto?, lo mismo que estamos diciendo ahora. Mucha gente podrá decir que es locura lo que estamos diciendo, pero es lo que la Biblia predice. La última advertencia de Noé fue confirmada con un poder sobrenatural, cuando los animales reconocieron la voz de Dios y fueron al arca. Dice que 2 en 2 entraron para proteger a la creación. Y eso no llamó la atención de la gente. Y de la misma manera, la proclamación del último mensaje del pueblo de Dios a este mundo irá acompañada de un derramamiento del Espíritu Santo que será el más extraordinario de toda la historia. Es decir, habrá un derramamiento del Espíritu Santo donde hará maravillas, donde Dios, y ese derramamiento que nosotros estamos esperando y clamamos y oramos por él para estar preparados para el encuentro con Dios. Y esperamos que ese derramamiento llegue a ti también, llegue a mí, para que estemos preparados para el encuentro. Pero se realizarán, ¿no es cierto?, grandes señales y prodigios, pero mucha gente no va a entender, no le va a interesar, como en los tiempos de Noé, que vieron ese milagro, como las aves, los animales iban para el arca, y les dio lo mismo. Y muchas veces pasa así. ¿Cuántas veces ha pasado en tu vida que Dios ha hecho un milagro y tú lo has dejado, te has olvidado de él? ¿Cuántas veces a veces vemos la obra de Dios en nuestra vida y no hacemos caso a lo que Dios quiere? Estemos atentos, porque Dios va a usar muchas cosas para llamarnos la atención y poder salir de ella, pueblo mío, como vamos a ver más adelante que él dice. Recordemos también la historia de Moisés y Aarón cuando llegaron a Egipto y estuvieron ante el faraón. Ellos traían un mensaje de Dios y tampoco se le hizo caso. Y finalmente vinieron las plagas y el pueblo de Dios salió con poder de Dios. Como los magos y hechiceros también produjeron milagros para mantener engañado a Faraón y al pueblo. También cuando hagamos milagros, también Satanás hará milagros. Y tratará de confundir a la gente con esos milagros. Y tratará de confundir a la gente con artificios equivocados. Por eso es importante conocer la Biblia, por eso es importante conocer la doctrina y poder discernir. Dice, no, esto no está en la palabra de Dios. No, esto no es lo que dice la Biblia. Por eso es importante estudiar la Biblia, por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. De la misma manera, el espiritismo en los últimos días producirá grandes milagros para engañar a los reyes y conducirnos a la catástrofe final. Bueno, yo he hablado varias veces durante estos días del espiritismo, de la inmortalidad del alma. Yo les dije que hoy día iba a explicar un poquito sobre eso, así que vamos a ver un poco lo que la Biblia dice acerca de eso. Y primero, ¿no es cierto?, yo quiero explicar que esta doctrina de la inmortalidad del alma, esto de que cuando uno muere el alma se va al cielo o se va al infierno o al purgatorio, dicen los católicos, o nos vamos a algún lugar por allí, otros hablan de la reencarnación, de las vidas posteriores o futuras, etc. Esta doctrina que llamamos inmortalidad del alma es una doctrina que sucumbe a muchas personas. Así que ya vamos a explicar un poquito más sobre eso en un minuto más. Pero Dios no dejará a los habitantes de este mundo sin un testimonio claro para que puedan escoger la verdad si la prefieren. Es decir, el mensaje urgente nos está hablando de que Dios nos va a dar toda la claridad posible para que no quedemos engañados. Por eso es importante estudiar la Biblia, por eso es importante estudiar algunas cosas con más profundidad. Y bajo la figura de este ángel se muestra el último impulso del mensaje de amonestación a este mundo bajo el poder del Espíritu Santo derramado
sobre su pueblo. Y es lo que el profeta en el Antiguo Testamento escribieron como la lluvia tardía. En el pueblo de Israel, la agricultura era de agricultura lo que hoy día se conoce como secano, que venía una lluvia que permitía a la gente mojar la tierra. Esto igual que pasa en la cuarta región generalmente, aquí en nuestro país. Lamentablemente con la sequía que llevamos varios años esto no se ha producido así. Pero generalmente vienen las lluvias, una lluvia que prepara la tierra, que la humedece y permite ararla y permite prepararla y sembrar. Y luego pequeñas lluvias, ¿no es cierto?, se va manteniendo y al final, hacia el final viene una lluvia que se llama la lluvia tardía, que permite ya poder madurar los frutos y cosechar. Y así era en Israel, por eso se le conoce como la lluvia tardía. Bueno, lo mismo va a pasar. El Señor ha entregado su poder, ha derramado su lluvia, pero vendrá una manifestación poderosa del Espíritu Santo que se conoce como la lluvia tardía, y es la que nosotros estamos esperando y anhelando. Pero para que la lluvia tardía tú te des cuenta o venga sobre ti, debemos haber obedecido la palabra de Dios y estar anhelando, esperando, deseando que Dios nos dé o derrame sobre nosotros su Espíritu Santo. También el mensaje del segundo ángel, en el 14.8, anuncia la caída de Babilonia, y este ahora lo anuncia con más fuerza. El mensaje de este ángel también habla de la caída de Babilonia, pero con palabras aún más enfáticas y urgentes. Estas palabras describen males adicionales que han seguido entrando en las iglesias populares y denuncian especialmente la infiltración del espiritismo y el ocultismo bajo sus variados disfraces. Entonces yo decía hace un momento que esta doctrina llamada inmortalidad del alma es una doctrina que inunda todas las religiones prácticamente, muchas religiones. Y en el cristianismo ha entrado. Y es lo que la gente habla de que cuando alguien muere va al cielo. También la doctrina católica especialmente enseña que si tú no eres salvo vas al infierno o al purgatorio mientras tú logras hacer allí un mérito para pasar al cielo. Pero como vamos a descubrir hoy día, eso no existe, no es así. Y lamentablemente esta es una idea, sobre todo en nuestro país y en nuestra cultura latinoamericana, que el alma, ¿no es cierto?, es inmortal. Es una doctrina muy conocida, muy arraigada. Incluso a veces uno le explica a la gente lo que la Biblia dice y sigue diciendo, no, mi papá está en el cielo. Y a veces está muy gratificada porque a veces muere un ser querido y alguien dice por allí, uy, yo sentí los pasos de mi papá o de mi abuelita. O dice, no, mi papá me habló. Incluso algunas personas por allí ofrecen conectarse con los muertos, con el más allá, ¿no es cierto? Y todo ese tipo de doctrina. Y todo esto está también unido a lo que Dios no acepta, que es la adivinación, los magos, el tarot y todo eso. Eso no es permitido por Dios. No es de Dios. Eso es de Satanás, derechamente. Es el diablo que está detrás de esas maquinaciones. Y la Biblia es muy clara en decir que nosotros no deberíamos consultar a los muertos, ni tampoco creer en adivinos, en magos, etc. Eso está prohibido. Eso era de las religiones paganas. Y eso se trajo hacia la religión cristiana, lamentablemente, en esta doctrina, que era una doctrina griega. Los griegos enseñaban de que el hombre, si bien digo, es una dicotomía. Es dos cosas, el alma y el cuerpo. Y el alma está encerrada en el cuerpo, pero cuando el cuerpo muere, el alma se libera, ¿no es cierto? Y va, bueno, para los cristianos al cielo. Pero esa es una doctrina griega, no es la doctrina de la Biblia. La Biblia habla de un todo, y vamos a ir viendo algunos versículos en esta hora para entender en verdad si el alma realmente es inmortal o no. Y en Génesis 2.7, invitarlos, vamos a ver varios textos. Siempre me gusta explicar con escrito está. Así que dice aquí en el capítulo 2, versículo 7 de Génesis: entonces
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí, ¿no es cierto? Dios nos está diciendo que toma al hombre del polvo de la tierra, le da forma, sopla en el aliento de vida y el hombre se convierte en un ser viviente. A ver si, no sé si me va a permitir la cámara. Aquí voy a usar algunas cosas. Tengo, ¿no es cierto?, 3 cosas aquí. Tengo acá en mi mano, se ve aquí, pensemos que esto es el polvo de la tierra, ¿cierto? Podría conseguir un poco de tierra, pero no puedo ni salir al patio, así que ni tierra tengo tampoco en el patio. Así que pensemos que este es el polvo. Pero en este polvo sopla aliento de vida. Y al unir las dos cosas se forma el hombre, el ser viviente. Pero ¿qué pasa si yo retiro el aliento de vida de Dios? Que es lo que se retira cuando el hombre muere. Yo retiro el aliento de vida y desaparece porque ya no está unido a ambas cosas. Para que el ser viviente exista tiene que estar el hálito de vida y el polvo. Pero cuando retiro el hálito, que es el hálito de vida de Dios, no es un hálito personal mío que queda dando vuelta por allí, sino que es el Espíritu de Dios que nos da vida. Y Eclesiastés dice que cuando Dios retira su espíritu, ese espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Así que ya el hombre no existe. En algunas otras versiones de la Biblia habla de alma viviente. Ahora, ¿ustedes se acuerdan? Los más viejitos se van a acordar conmigo de que era muy frecuente antes que la gente cuando llegaba a casa decía: uy, no hay un alma en la calle. Como ahora. Nosotros aquí en Punta Arenas estamos en cuarentena y la verdad que en la calle no hay un alma. O a veces escuchábamos al relator deportivo ahí decir: aquí en el estadio 60.000 almas vibran. ¿Qué eran? ¿60.000 espíritus? ¿No había ningún espíritu en la calle? No. Está hablando de personas. La Biblia, cuando habla de ser viviente o alma viviente, está hablando de la persona, el todo. Pero el ser humano es un todo. No es una parte. No es que el espíritu y la tierra son dos cosas distintas. Al unirse ambas forman un solo ser que es el ser humano, que vuelve a la tierra el polvo y vuelve a Dios que lo dio, nada más. No hay algo así como el espíritu o el alma, ya vamos a entender por eso un poco más. Entonces la Biblia nos enseña de esa manera que el ser humano es un todo, por eso hablamos del hombre holístico. El hombre no solo es cuerpo y espíritu, es cuerpo, espíritu, mente, ¿no es cierto? Tiene varias aristas, pero es un todo. Y cuando una cosa afecta a la otra también, porque somos un todo. Entonces Dios nos formó como un todo. No es que nos podemos separar. El hálito de vida no es más que el aliento que Dios da y que Dios retira. Y es bien interesante, cuando hay un fallecido, allí está todo lo que necesitamos para la vida, entre comillas. Los aminoácidos, las proteínas, etcétera, los órganos, todo. Pero algo falta. No podemos volverle a la vida, porque fue retirado el hálito de vida de Dios. Así somos formados, como un todo. Y cuando morimos es porque el hálito de vida volvió a Dios que lo dio. Y veamos otro versículo ahora. El Salmo 115, 17 y el 146, 4. Salmo 115, versículo 17. Dice el Salmo 115, el verso 17. Dice: no alabarán los muertos allá, a Dios, ni cuantos desciendan al silencio. Aquí bien claro dice que los muertos no pueden alabar a Dios, porque ya no existen. Veamos el 146, 4. Dice Salmo 146, el verso 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra,
en ese mismo día perecen sus pensamientos. Cuando el espíritu que Dios dio vuelve a la tierra, entonces, vuelve a Dios, nosotros nuestra materia vuelve a la tierra. ¿En qué se vuelve el ser humano? Finalmente en polvo, que es de donde Dios nos formó. Y nuestro pensamiento, ¿qué dice? Desaparecen. Ya no existe. ¿Por qué? Porque ¿dónde están nuestros pensamientos? En el cerebro. ¿Y qué pasa con el cerebro cuando morimos? Se muere. ¿Se fijan? Veamos ahora Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Eclesiastés capítulo 9. Está cerquita de Salmos, un poco más adelante. Eclesiastés capítulo 9, los versos 5, 6 y 10 de Eclesiastés 9. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y versículo 10 dice: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, la tumba, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? Los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido. Y como yo recién decía, es la lógica. Porque si muere el cerebro, ¿cómo vamos a seguir sabiendo quién soy, quiénes son mis familiares, qué hice, qué no hice? Ya no está. Mi disco duro ya no existe. Los muertos nada saben. Yo sé que estoy diciendo cosas que le va a costar mucho aceptar, pero yo no estoy diciéndolas, la está diciendo la Biblia. Los muertos nada saben. Entonces, cuando dicen que uno muere y se va al cielo o se va al infierno, al purgatorio, es mentira, porque los muertos nada saben. Y vamos a ilustrarlo con una vivencia de Jesús, y vamos a saber también qué es lo que piensa Jesús acerca de la muerte. Y vayamos al capítulo 11 de Juan. Juan capítulo 11. Aquí nos cuenta el relato de cuando le avisan a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo y que estaba enfermo y que él debía ir, y él finalmente habla de que él sabe que Lázaro muere. Entonces, dice versículo 6 de capítulo 11: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Conversó con sus discípulos, ¿no es cierto? Y en el versículo 11 dice: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, si duerme, sanará. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Es decir, Jesús compara la muerte ¿con qué? Con el sueño. Entonces, esto es interesante porque Jesús no compara la muerte con algo terrible. Y muchos de nosotros tenemos miedo a la muerte, y para muchos la muerte es lo peor que puede pasar. Para Dios no. Porque la muerte no es más que un sueño. Pero cuando yo duermo, ¿sé lo que está pasando a mi alrededor? No. Es un estado de, si podemos decirlo así, inconsciencia. Yo no sé lo que pasa a mi alrededor cuando duermo. O cuando a alguien lo operan y le ponen esta anestesia, ¿no es cierto? Usted tiene borrado de su mente su momento. No sabe qué pasó. Bueno, así de profundo es la muerte. Pero usted no va a ninguna parte. Ni parte de su cuerpo tampoco. Ni su alma, nada. Porque usted es todo. Los muertos nada saben, dice la Biblia. Y por eso cuando Cristo se acerca a las hermanas de Lázaro, cuando vuelve ya a Galilea, a Nazaret, dice que llegó pues Jesús, versículo 17 de Juan capítulo 11, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor,
Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que en él cree y vive en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, ¿se fijan acá? ¿Qué dice Jesús? Jesús dice que los muertos van a ¿qué cosa? A resucitar, porque eres la resurrección y la vida. Lo que sí, aquellos que creemos en Jesús y que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, tenemos la esperanza de que disfrutaremos de la resurrección. Pero mientras morimos, estamos muertos, nada sabemos. No vamos a ningún lugar. Porque si fuéramos directamente al cielo, ¿a quién vendría Jesús a resucitar? Lo vamos a repetir después un poco más. Y vayamos al siguiente texto también, de la primera de Tesalonicenses 4, que es lo que Pablo dice ahora de la muerte. El gran teólogo del Nuevo Testamento, de la iglesia apostólica, ¿no es cierto? Y nos habla aquí en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 13, en primera de Tesalonicenses, antes de Timoteo, está allí las cartas del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Y dice el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Tampoco queremos ser hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Se fija, mire, aquí dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿A quién se está refiriendo? ¿A los que están durmiendo del sueño? No, están muertos. Porque el problema en Tesalónica es que empezó a morir gente y muchos se preguntaban, ¿y qué va a pasar con esas personas cuando Cristo venga a buscarnos? Y ahí entonces él les dice, mire, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Nuevamente compara a la muerte con un sueño. No con nada terrible, con un sueño. ¿Cuántas veces nos hemos estado cansados, agotados y lo único que queremos es ir a dormir? Eso es la muerte, un sueño. Cuando ya nuestra vida estamos cansados, ya no queremos vivir más, el Señor nos lleva el sueño. No vamos a ninguna parte. Y miren, y sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron nuevamente. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios para los hijos de Dios? La resurrección. No la ida inmediata al cielo. La resurrección. Por algo Jesús, cuando se despidió de sus discípulos, dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Dios prometió venirnos a buscar. Y hemos hablado todos estos días de la segunda venida de Jesús. Entonces, si yo me muero y voy al cielo, ¿para qué la venida de Jesús? Miren, y aquí hay una contradicción. Esta es una doctrina que introdujo la Iglesia Católica y que la mayoría de los protestantes creen también. Y miren aquí el credo católico, ¿cierto? Y voy a leer algunas partes del credo católico. Dice, habla de la muerte y por nuestra causa fue crucificado, hablando de Cristo, en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Bueno, creo en el Espíritu Santo, en la vida, etc. Y después al final termina diciendo
espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Entonces, si el credo católico, aquí entra una contradicción, este es un credo que creen los hermanos católicos. Si dice que de ahí, que si yo me voy al cielo, ¿a quién Jesús va a venir a juzgar a los vivos y los muertos si ya están en el cielo, o están en el infierno, o están en el purgatorio? ¿A quién viene a juzgar? Se contradice el mismo credo católico. Y después dice, creo, ¿no es cierto?, o espero la resurrección de los muertos. ¿A quién va a venir a resucitar Cristo si ya están en el cielo? ¿Me entienden? Ahora, otra cosa interesante que yo he estado en muchos cultos, de muchas iglesias, no solo de mi iglesia, por supuesto, adventista, sino en muchos, y yo nunca, en todos los cultos que he estado, he escuchado a alguien, algún sacerdote, algún pastor o alguna persona, que mande al muerto al infierno. Y si existiera el infierno y algunos, y la verdad que yo estaba en algunos funerales de algunos que no creían ni siquiera en Dios, igual los mandan por el cielo. Nadie se atreve a mandar a nadie en el infierno. Yo nunca he estado en nadie, bueno, aquí este hombre no fue muy bueno, no aceptó a Dios, así que va a irse al infierno. ¿No es cierto? A ningún familiar le gustaría escuchar que su ser amado se fue al infierno. Porque el infierno no existe tampoco. Y el otro día explicábamos que estas señales de fuego y de consumir por los siglos de los siglos, más bien la consecuencia de que destruirá para siempre. Porque un Dios de amor no permitiría que los seres humanos que Él creó sufran por la eternidad, aunque hayan hecho lo malo. Son hijos rebeldes que no aceptaron a Dios y serán destruidos con el pecado, pero no que sufran por la eternidad. No es el plan de Dios. Y no es el plan de Dios que estemos en el cielo. Mire, otra cosa que es más bien un pensamiento lógico. Si yo el día de mañana, Dios quiera, muero, me voy al cielo, ¿sería feliz en el cielo mirando a mi esposa o mis hijas que tengan problemas, dificultades, que están sufriendo con la enfermedad o problemas? ¿Sería feliz? ¿Sería el cielo para mí ver cómo sufre la tierra? No. Entonces, Dios por eso en su sabiduría decide que nosotros durmamos, no que vayamos al cielo. La inmortalidad del alma no existe en la Biblia. Los muertos, muertos están, no saben. Y como yo decía hace un momento, la lógica, ¿no es cierto?, es que si mi mente muere, ya no tengo dónde saber cuál es la información, qué son mis padres, mis hijas, no. Pero Dios resucitará todo aquello cuando Él nos resucite en el tiempo final. Entonces hemos estado hablamos de la resurrección y vamos a dedicar un tiempo a la resurrección después en los últimos capítulos de Apocalipsis. Pero si ya estoy en el cielo, ¿a quién va a venir a resucitar Dios? Nos contradecimos en la misma Biblia. Por eso la Biblia es sabia. La Biblia dice que los muertos nada saben. Así que esa doctrina de enseñar que vamos al cielo o a algún lugar es una doctrina falsa. Es de las falsedades, ¿no es cierto?, de las herejías que la mujer adúltera ha inventado. Pero no es verdad de Dios. La verdad de Dios es que los muertos nada saben. Ahora usted me dirá, pero yo sentí que mi papá era el que caminaba, eran los pasos de mi papá, o era mi tío, o yo sentí esto, lo otro, sí. Pero no se olvide de una cosa. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Cuando Eva le dijo, mira, si yo como de este fruto voy a morir. ¿Y qué le dijo la serpiente que era usada por Satanás? No moriréis. Y eso es lo que Satanás trata de demostrar, que no morimos, que nos vamos a un cierto lugar y quedamos por allí y podemos venir a penar y todo. No. Ahora, no se olviden ustedes que Satanás descendió a esta tierra con la tercera parte de los ángeles. Y los ángeles pueden imitar a los seres humanos. Así que no quiero darte miedo, pero si tú escuchaste los pasos de un ser querido, no era tu ser querido. Es el diablo que imita a su ser querido. Escuchaste una voz, escuchaste un golpeteo o algo, no es tu familiar. Es Satanás que utiliza esas cosas para demostrar que no morimos. Pero la Biblia es muy clara. Los muertos nada saben. Así de simple. ¿Quedó claro? Entonces expliqué las dos principales doctrinas, ¿no es cierto?, que son
el sustento de las doctrinas falsas y muchas otras, ¿no es cierto? La inmortalidad del alma y la observancia del domingo, que no es el día de reposo verdadero, es el falso día de reposo. Bueno, espero que nadie se haya sentido con lo que he explicado, pero es lo que la Biblia nos dice. Y busque la Biblia, busque al Señor, que le muestre lo que Él quiere que nosotros podamos saber. Avancemos con el capítulo 18, todavía no lo hemos terminado, así que nos queda todavía. Ahora, aquí habla de recuerdo de 4 ciudades. Todo lo que habla el capítulo, ¿no es cierto? De comercio, de barcos y todo, nos recuerda a ciudades del Antiguo Testamento especialmente, y que tienen alguna cierta relación con algunas cosas de lo que podría haber sucedido. Una cuidadosa atención a los versículos de este capítulo muestra que Juan tuvo 4 ciudades en cuenta. Nínive, que nos recuerda que Dios no quiere que nadie perezca, ¿no es cierto? Desea que todos nos arrepintamos. Tiro y Sidoma nos recuerdan que cuando pasa el momento de la misericordia, la devastación total vendrá y no habrá una segunda oportunidad. Y finalmente, por supuesto, Babilonia, con su caída repentina en su resplandor y orgullo, y da paso a otro reino. Eso es lo que aquí las diferentes ciudades, ¿no es cierto? Esto de las barcas, de Tiro, Sidón, etcétera, que va mencionando, por supuesto, aquí el capítulo. Vayamos a Sodoma primero. La referencia a la destrucción con fuego, ¿no es cierto? Los versículos 8, 9 y 18. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte y llanto, hambre, y será quemado con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Los reyes de la tierra que han fornicado, etc. Está haciendo una referencia a Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por fuego, por Dios. Y nos hace esta destrucción de Sodoma. Recordemos la historia, ¿no es cierto?, de Lot y su familia, que se fueron allí, fueron sacados por Dios. Incluso se le dijo a Lot que no miraran, y a toda su familia que no miraran hacia atrás. Y cuando vino la destrucción con fuego, la mujer de Lot miró hacia atrás y dice que se convirtió en sal. El problema es que primero no obedeció a Dios, y segundo, ¿por qué miró hacia atrás? Porque sus afectos, su interés estaba en Sodoma, no en lo que Dios le estaba ofreciendo, no en salir. Por eso ella, cuando vuelve la mirada a lo que pasa, porque allí estaba su afecto, ahí estaba lo que le interesaba. Por eso muchos nos van a abandonar el pecado. Por eso muchos, aunque le estamos predicando y diciendo lo que va a venir y lo puedan ver, no van a abandonar el pecado, porque allí están sus intereses, porque allí está lo que les importa. Por eso la Biblia habla de que tú tienes que desprenderte. Para seguir a Dios ya no tienes que desprenderte. Por eso Cristo dice, toma tu cruz y sígueme. Y el tomar la cruz significa renunciar a aquellas cosas que tal vez en este mundo nos agraden, pero que no nos dan la vida eterna. Y esta mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Por qué? Porque su corazón estaba todavía en Sodoma. ¿Dónde está tu corazón? ¿Todavía en este mundo? ¿O has puesto tu mirada en Dios, en lo que Dios te ofrece? ¿Dónde está tu corazón? El relato de Sodoma nos permite ver la depravación de la vida controlada por Satanás y la urgencia del llamado de Dios a salir y separarnos de las influencias mundanas. Dios sacó a Lot, a sus hijas y a su esposa, pero el corazón de su esposa quedaron en Sodoma. Hay que salir de Babilonia, dice, como lo vamos a ver. Babilonia ahora presenta a Babilonia, la caída de la ciudad de Babilonia en una sola noche nos hace entender lo que vendrá en la Babilonia espiritual. Acuérdense ustedes que Babilonia cayó en una noche cuando los ejércitos medos persas llegaron hasta allí, desviaron el río Éufrates, entraron a la ciudad y la conquistaron. Dios tuvo ahí a Daniel y sus compañeros testificando por muchos años, pero la ciudad no se arrepintió. Nabucodonosor, su rey, se arrepintió, pero él murió y los reyes que vinieron no hicieron caso a la verdad que había predicado Daniel y sus amigos. La gente ignoró las señales de los tiempos y fueron atrapados sin preparación. Para los que rechazaron significó el juicio final. Dios nos está dando advertencias y por eso Él desea que nosotros no nos olvidemos
de lo que Dios nos está advirtiendo en este momento. Babilonia, por la caída de Babilonia, nosotros finalmente el pueblo de Dios pudo regresar a su tierra, ¿no es cierto? Fueron liberados y volvieron a su tierra. Ahí en esto también una gran lección espiritual. Cuando caiga Babilonia espiritual, los fieles de Dios serán liberados para que regresen a su hogar celestial, para que habiten la nueva Jerusalén y adoren en el santuario celestial a su Rey, el Señor Jesucristo. Entonces también cuando caiga Babilonia espiritual, tendremos la posibilidad de regresar a lo que perdimos, la vida eterna. Y también hace una mención a Tiro, que era un gran centro de comercio, con sus pequeñas pero resistentes naves. Los fenicios hacían viajes comerciales de más de 600 kilómetros, pero con la riqueza vienen también los vicios, y eso pasó con Tiro. Y veamos Ezequiel, que habla de su destrucción finalmente, Ezequiel 26. Dice aquí Ezequiel 26, los versos 3, 7, 2 y 14. Dice Ezequiel 26, versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Demolerán los muros. Versículo 7. Porque así ha dicho Jehová, el Señor del norte: traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes, y con tropas y mucha gente. Y versículos 12 y 14. Robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, destruirán tus casas preciosas y arrojarán en medio del mar tus piedras, tu madera y tus escombros. Haré de ti una roca desnuda, un tendedero de redes, nunca más será edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Vemos aquí cómo será, a la referencia que está haciendo el capítulo 18 con respecto a que sus mercaderes que hacían negocios ya no podrán ser, refiriéndose a este Tiro. Y como fue predicho, así también sucedió. Tiro ya dejó de existir, y así la Babilonia espiritual será destruida, aniquilada, y nunca más se reconstruirá. La otra ciudad que podemos pensar, o que Juan está pensando, es Nínive. Construida cerca del fértil ribera del río Tigris, se convirtió en una violenta e impía ciudad. Pero Dios mandó a un profeta, Jonás. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? El hombre que escapa de esta misión se va hacia otro lado y es echado al mar porque viene una gran tormenta, y un gran pez lo tomó y lo vomita para que vaya, y finalmente va a Nínive. ¿Y qué pasó con la predicación de Jonás? Al ir, ¿no es cierto?, a predicar allí, que primero se negó, Nínive nos recuerda que Dios quiere que ninguno perezca. ¿Por qué? Porque muchos de Nínive se arrepintieron y escucharon el mensaje de Jonás y aceptaron a Dios. Y esta ciudad representa a aquellos que se pueden arrepentir aún y serán salvos. No importa si tú has estado lejos de Dios, si has hecho cosas incorrectas, si tu vida no ha sido la mejor, pero Dios te está llamando ahora para que seas parte de su pueblo, y Él te ofrece su perdón. Él desea que tú vuelvas a Dios nuevamente. Y aquí viene el gran mensaje del ángel en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí viene el poderoso llamado de salir. Desde el momento que las iglesias rechazan el mensaje de los tres ángeles, ya han caído, en el sentido de que han dejado de ser canales designados por el cielo para transmitir a la tierra el mensaje especial para este tiempo. Pero en las iglesias hay gente sincera. Y Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, en Juan 10:16. Y Dios tiene a sus fieles en cada iglesia. Y Dios ahora está haciendo un llamado: salid de ella, pueblo mío. Hay creyentes en cada comunidad. Pero Dios desea que todos salgamos y se unan en una fe mientras esperan la segunda venida de Cristo a este mundo. Si tú te das cuenta que tu iglesia no está predicando la verdad, que estás engañado, es momento de salir y buscar
la iglesia que está preparándose para encontrarse con su Señor, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Son las señales de este pueblo que se prepara ahí. Pero eso requiere fe y valor, salir para seguir la verdad. No es fácil salir del error. No es fácil pensar que tendré que abandonar a otros, ¿no es cierto? Pero Dios las reconoce como suyas esa oveja. Sin embargo, no es el propósito de Dios de dejarla donde están. Aquellos deben también traer y oirán mi voz, dice. Debo también traer, dice Jesús en Juan 10:16. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Habrá una iglesia que estará esperando al Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por eso salid de ella, dice el mensaje. El mensaje principal de Apocalipsis 18 es que debemos salir, evitando aquellas doctrinas falsas. No es fácil dejar amigos, tal vez parientes. Necesitamos poner nuestra confianza en Jesús y Él nos dará la fuerza para hacer cada decisión. Dios nos llama para venir a Él. Dios nos llama para dejar salir de Babilonia, salir del error y venir a la verdad. Esa es la invitación de Dios. Eso es lo que Dios desea. Sé que algunos no gustan de este mensaje, pero es el mensaje de Dios para ti y para mí. Y deseo que Dios puedas tú aceptar ese mensaje, buscar la verdad, investigar en la palabra, para ser parte de ese pueblo que Dios tiene, que lo está preparando para su encuentro. Yo quiero invitarte en esta noche a que podamos aceptar ese llamado de Dios. Si aún nos encontramos en Babilonia, salir de ella para no recibir su condenación, porque Dios no desea que nadie reciba la condenación. Dios desea salvarnos, por eso hace estos llamados, por eso representa a estos 3 ángeles, este ángel de capítulo 18 poderoso, porque está haciendo el llamado para que salgan y sean parte del pueblo verdadero, no del pueblo falso. Y yo te quiero invitar en esta noche a que oremos, para que Dios nos pueda usar, para que tengas la valentía de abandonar el error y podamos estar dentro del pueblo que esperará a este Dios maravilloso que vendrá a buscarnos muy pronto, antes de lo que nosotros mismos creemos. Oremos. Amado Dios, gracias por tu amor y bendiciones. Gracias por esta noche que nos has dado de poder predicar tu palabra, de poder encontrar tu mensaje principal, que es salir de Babilonia, venir a ti. Señor, Babilonia será destruida finalmente, porque tú destruirás el pecado. Pero nosotros queremos abandonar el pecado para ir a ti y poder ser salvos, porque Cristo ya pagó nuestra deuda en el Calvario, Señor, por nosotros. Señor, que si ha escuchado a alguien esta hora, que está ahí en el valle de la decisión para salir de Babilonia, pueda hacerlo, tenga la valentía de hacer lo que tú le des tu Espíritu Santo, para venir a ti, Señor, y ser parte de tu pueblo verdadero, que estará con las manos en alto esperándote para ir al reino de los cielos. Acompáñanos, Señor. Síguenos bendiciendo, síguenos acompañando, y que haya ese pueblo preparado, tu iglesia única, preparada para el encuentro contigo. Dirígenos y guíanos, lo rogamos por Jesús nuestro Salvador. Amén. Muy bien, como cada noche vamos a cantar para concluir esta noche. Lo vamos a hacer con el himno 529, Iglesia de Cristo. Es un llamado al pueblo de Dios de este tiempo. Jesús
Muy bien. El Señor les bendiga. Nos encontraremos mañana a las 20 horas para que podamos juntos estar mañana y podamos disfrutar del capítulo 19 de Apocalipsis. Nos quedan solo 3. Mañana capítulo 19, el sábado capítulo 20 y el domingo concluimos con el capítulo 21 y 22. Así que pasado rápidamente el tiempo. Desde ya los invito porque a partir del lunes de la próxima semana seguiremos con la Semana Santa. Tendremos un programa especial con temas especiales para recordar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, les acompañe y nos vemos mañana a las 20 horas.